Hola, espero que estén muy bien. En este video simplemente quería traerles una review nueva de este Smart TV del 2020 Hisense H8G con resolución 4K. Algunas personas se preguntan si aún vale la pena en este 2022. La verdad es que sí. Antes de empezar, aquí pueden corroborar que se trata del modelo mencionado Hisense H8G. Esta es la versión que se comercializa en Estados Unidos. Es el único televisor que he mandado a importar porque obviamente ese costo de importación sale demasiado costoso. Aquí pueden corroborar además las entradas que tiene. Tiene 3 puertos HDMI 2.0, entradas compuestas, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable de internet, un puerto para el cable de la antena de aire y también tiene un puerto para auriculares de 3,5 milímetros. La única mediana desventaja es que no soporta como tal canal de retorno de audio mejorado, sino simplemente ARC o canal de retorno de audio. Sin embargo, debo decirles que este modelo en cuanto a sonido me deja realmente sorprendido. Está casi al nivel de un gama alta de cualquier marca. Yo no sé si es que aquí en Latinoamérica los televisores de gama media o media baja, como es el caso de este, les recortan mucho en cuanto a sonido, ya sea de esta marca Hisense o de otra marca. Pero vuelvo y repito, este en cuanto a sonido tiene un rendimiento brutalmente bueno. Aquí les dejo una prueba pequeña para que se puedan hacer una idea del sistema de sonido tan potente de este Hisense H8G, en este caso de 55 pulgadas. Listo, ¿qué opinan del sistema de sonido? Obviamente no es lo mismo escucharlo a través de un video como escucharlo en la vida real, pero créanme que en cuanto a sonido este televisor es muy potente, pero muy bueno. Ahora bien, en cuanto a calidad gráfica también me parece que genera muy buenos resultados, bonitos colores, una cantidad de brillo suficiente para casi cualquier persona. Tengan presente que una cantidad de brillo muy alta de hecho puede ser muy molesto, sobre todo si lo van a ver en una habitación con poco o nada de iluminación. La cantidad de brillo suficiente, pueden experimentar una buena sensación de alto rango dinámico, soporta por supuesto también Dolby Vision. El Dolby Vision es una tecnología de alto rango dinámico, bonitos colores, un escalado de imagen muy decente. Obviamente ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, van a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Es decir que tanto en este como en otros televisores aún de gama alta, cuando el contenido tiene 720p o una menor resolución, por supuesto se pueden notar partes levemente pixeladas, lo cual es normal, puede pasar como algo tolerable en la gran mayoría de los casos, y solamente a partir de 1080p o Full HD el trabajo de escalado de imagen es mejor. De hecho el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, aunque aún así no se va a alcanzar a mostrar en 4K, solamente a partir de 1440p. Ahí sí el trabajo de escalado de imagen va a hacer asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto este Smart TV puede reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Y por supuesto, como tal, el televisor reconoce red Wi-Fi de 5 GHz, de 2,4 GHz y también se puede conectar a internet vía cable Ethernet o vía cable LAN. Bueno, ya les mencioné que este televisor H8G de Hisense es un modelo del 2020 de gama media baja, soporta Full Array como tecnología de retroiluminación, tiene Android TV como sistema operativo basado en Android 9. Este es el control remoto, para mí sigue siendo un poco grande, de hecho me gusta
más el diseño de los controles remotos de las versiones de Hisense que se comercializan aquí en América Latina, pero la verdad es cuestión de gustos y se pueden terminar acostumbrando, pero repito, a mí me sigue pareciendo muy grande. Y por supuesto soporta asistentes de voz, el principal es el asistente de Google y también soporta el Amazon Alexa. La fluidez del sistema operativo es buena a la hora de cargar aplicaciones, a la hora de cargar videos, a la hora de saltar de una aplicación a otra aplicación. Por supuesto soporta la Google Play Store y se le pueden instalar archivos APK en caso de ser necesario. También soporta la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring, como pueden notar. Y también hay varias aplicaciones que pueden cumplir la función de navegadores de internet. En este caso hago el ejemplo con esta y se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Simplemente que obviamente cuando se trate de páginas web gratuitas, en la mayoría de ellas van a aparecer publicidad, como por ejemplo anuncios pop-ups. Un aspecto que me parece muy importante recalcar, o bueno, dos aspectos. Uno de ellos es que este televisor tiene una muy buena uniformidad de colores grises, pero muy poco efecto de pantalla sucia. Y también tiene un muy buen manejo del movimiento. Al principio, cuando recién salió este televisor, no era muy bueno en ese aspecto, pero luego de algunas actualizaciones de software sí que mejoraron eso en cuanto a manejo del movimiento. Aquí con este parámetro ajustado, por ejemplo, en suave, la cantidad de vibración o efecto judder que se puede notar es muy poca y también se notan muy pocos artefactos. Entonces, por el hecho de tener poco efecto de pantalla sucia y tener buen manejo del movimiento, puede ser una muy buena opción para disfrutar del Mundial de Fútbol, para ver películas de acción o simplemente deportes en general, por si de pronto se estaban preguntando si este televisor puede ser una buena opción para el muy próximo Mundial de Fútbol. Y la verdad es que sí. El otro aspecto importante es que este televisor tiene un buen rendimiento en escenas oscuras, es muy bueno, no es perfecto. Tiene como tecnología de retroiluminación Full Array con atenuación local, muestra muy poco efecto clouding o de nubosidad, pero sí que en algunas escenas o en algunos demos se puede notar algo de efecto blooming, pero nada alarmante. Pero en la mayoría de escenas de contenido que tiene partes oscuras, la verdad es que el clouding y el blooming pueden pasar prácticamente desapercibido la gran mayoría del tiempo, y una de las cosas buenas es que en este televisor nunca van a experimentar efecto de Black Crush, y de hecho en escenas que tienen muchas partes con sombra u oscuras se pueden notar muy bien los detalles sin percibir efecto clouding o blooming, o por lo menos que no se convierta en algo molesto. Y en cuanto al apartado gaming, este televisor también es una buena opción. Las pruebas las realizo siempre con una Xbox Series X. Este televisor soporta Dolby Vision para gaming. Sin embargo, la misma consola avisa que al utilizar esta función de alto rango dinámico Dolby Vision para gaming, el tiempo de input lag tal vez podría incrementar, y yo la verdad es que en este caso sí que lo noté. No es un incremento muy alto y probablemente para un gamer que no sea exigente quizá no lo note, pero ya cambiando del Dolby Vision o desactivándolo para que la tecnología en este caso sea HDR10, sí que puede notar menor tiempo de input lag o menor tiempo de retraso de entrada con el HDR10, y también en rango dinámico estándar puede notar mejores tiempos de input lag que con el Dolby Vision, y la calidad gráfica pues simplemente sigue siendo buena con el HDR10. Aquí la verdad ya es cuestión de gustos, no sé ustedes qué opinan con esos resultados. Vuelvo y repito, con el HDR10 input lag es mejor o más bajo. Tiene un tiempo de respuesta también decente. El tiempo de respuesta entre menor sea indica que los píxeles van a poder cambiar más rápido de un color a otro, con lo cual la fluidez y el manejo del movimiento mejora notablemente. En este apartado gaming, también en cuanto a calidad gráfica, me parece que este Hisense H8G muestra buenos resultados, bonitos colores, buen rendimiento también con videojuegos que tengan partes oscuras. Va a rendir por supuesto con la Xbox Series X, que como dije es la consola con la que realizo estas pruebas, y también con la PlayStation 5, simplemente que este televisor no soporta los 120 Hz en ningún tipo de resolución, y las resoluciones soportadas son 4K, 1080p y 720p, es decir que por lo menos con esta consola no me arroja que soporte el 1440p, y tampoco soporta tecnologías de frecuencias de actualización variables, es decir que no soporta ni G-Sync ni tampoco
tampoco FreeSync ni tampoco el estándar VRR o Variable Refresh Rate. La cantidad de brillo que este televisor tiene le permite tener un buen manejo de los reflejos de luz artificial o de focos de luz y decente de luz natural cuando por ejemplo lo ubican cerca de una ventana. Sin embargo, es un televisor más recomendado para habitaciones oscuras o con poca iluminación porque tiene un rendimiento excepcional en escenas oscuras, mostrando casi nada el efecto clouding y muy poco efecto blooming. Y en cuanto a los ángulos de visión, si bien tiene una opción que se llama mejora de ángulo de visión, la verdad es que hace muy poco o nada para intentar optimizar este aspecto. Tengan presente que es un televisor con panel VA y que por ende los colores van a perder volumen y lucir algo blanquecinos cuando su pantalla sea observada desde un ángulo muy amplio, pero si siempre lo van a ver de frente no va a haber problema en esa área. Ahora bien, el calentamiento en pantalla luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar sí me pareció un poco alto en general en toda la pantalla, un poco más alto en comparación a otros televisores de esta misma gama, aunque nada alarmante. No sienten un calor exagerado al acercarse a su pantalla, entonces pues sea como sea me parece que sí, no es algo tan alarmante, pero sí es mayor en comparación a otros televisores. Ya para terminar, si ustedes aún pueden conseguir este televisor en sus países o si por ejemplo lo pueden comprar de segunda y todavía les ofrecen algo de garantía, o si aún lo tienen, consérvenlo. Es un muy buen televisor en general, es mejor en algunas cosas, por ejemplo en comparación al Hisense U6G del año pasado, e inclusive aunque no lo tengo me atrevería a decir que también un poco mejor en algunas cosas en comparación al U6H de este año. Sobre todo, bueno, aquí en la descripción del video les dejo la comparativa que hice entre este H8G que es del 2020 contra el U6G del 2021. Este es mejor en cuanto a sonido por mucho y en cuanto a manejo del movimiento, especialmente en esos dos aspectos. En cuanto a colores, pues le da la pelea al U6G. En cuanto a escalado de imagen son muy similares y el sistema operativo pues es el mismo. Entonces repito, si aún lo tienen y piensan y se están preguntando si es una buena idea conservarlo o si es bueno para el Mundial de Fútbol, la verdad es que sí, en general es un televisor que hoy en día sigue siendo una muy buena opción. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de este Smart TV Hisense H8G modelo 2020. Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, nos vemos en la próxima.